no sabe corresponder en ningún momento. Y eso a mí me maravilló mucho en una época en la que estábamos viendo unas películas la más de deslavazadas, y llegaban películas del año 37, 38, porque había estado la guerra civil y porque había estado la guerra mundial, y ahí empezó el interés por Ophuls, que tuve la suerte, muchos años después, de conocer a su hijo y de ser ayudante de su hijo hasta que tuve que irme con Orson Welles. Y fue esa que me dio la carta de libertad, como los futbolistas. Pero tú sabes que la película fue un fracaso en Estados Unidos. La película prácticamente casi le cegó la carrera a Max Ophuls, y tuvo que ser en Europa, que un crítico de la revista Sight and Sound estaba en un viaje en tren, precisamente, y se detuvo en un pueblecito, y allí estaban poniendo Carta de una desconocida. Él entró porque decía que era un fan de Jean Fontaine. Entonces vio la película y se quedó asombrado. Volvió y hizo un pequeño artículo, y eso sirvió para que la revista Sight and Sound hiciera una campaña tremenda que permitió que en Londres estuviera 6 meses y que poco a poco la película fuera teniendo un gran auge. Y después es una de las películas, curiosamente, con Casablanca, más vistas por la televisión en Estados Unidos. Es una película de televisión. Eso quería yo subrayar, porque además Ophuls luego conoció una carrera bastante buena en televisión años después, y Ophuls escribía en una correspondencia que tiene con John Houseman después lo que había disfrutado viéndola en televisión. Incluso decía, es que esta era una película para televisión, porque la intimidad de esta película le va mucho mejor a la televisión. Y además no solo decía eso, sino decía una cosa que se dice poco ahora, sino normalmente se dice lo contrario. Él hacía votos absolutamente optimistas sobre el futuro de la televisión, donde podría ver la gente de una forma mucho más recogida y mucho más íntima determinadas películas como esta. Lo cual también está bien cuando tantas veces decimos, digo todos, eso, ya está bien de ver solo las cosas en televisión, que hay que ir al cine, de lo cual es cierto. Pero que bueno, también tiene sus ventajas lo de ver Carta de una desconocida, como acaban de ver ahora los telespectadores en televisión, mucho más recogida íntimamente. Bueno, yo creo que esa es una de las ventajas de la televisión. Me parece que ya lo hemos hablado alguna vez, que el placer que te permite coger esta película, grabarla y a las 4 de la mañana ponerte Carta de una desconocida. Yo ya no sé si es Carta de una desconocida. Yo tengo la sensación de que todas las películas nos hablan al oído ya a esas horas. Las frases parece que van dirigidas expresamente a ti, ¿no? Y eso es una cosa que ha logrado la televisión. Aparte, como yo no creo mucho tampoco en lo de las pantallas, porque tú acoplas inmediatamente la pantalla, y dice, ¿cuánto mide la actriz? Dice, pues 18 centímetros. Dice, bueno, pero es que en una pantalla grande también un primer plano es gigantesco, o sea que pero tampoco no todas, sería real, ¿no? No todas, porque hay una no, película, hombre, este tipo de películas íntimas, personales, que es imposible ver en televisión, como Los Lamontes, por ejemplo. Sí, bueno, yo en general discreparía de todo lo que estáis diciendo con toda modestia, porque yo pienso que Max Ophuls es un director que se siente especialmente tocado por las dimensiones de la pantalla de televisión. Evidentemente, hoy en día, que cada vez las pantallas son más grandes, esto va remitiendo, lógicamente, según que tengas un televisor más grande que otro. Pero Max Ophuls es un director barroco, muy de puesta en escena, sus planos están muy llenos de cosas, muy llenos de movimientos, frecuentemente están rodados a través de una ventana, de una puerta, hay primeros términos difuminados, etcétera, etcétera. Todo esto la televisión no permite verlo con tanta precisión como la gran pantalla. Pero de todos modos lo que sí es cierto es que es un cineasta muy íntimo, y que en ese sentido, si tú te encierras en tu televisor y solo con el televisor, claro, pues eso sí es posible. Estaba de acuerdo con nosotros. Pero yo citaba a Ophuls al decir eso, porque realmente tienes razón. Sí. Porque yo viendo hace poco otra película de Ophuls en televisión, como es Le Plaisir, si recordáis la presentación de la Maison Tellier, de la Casa Tellier, y de todas las chicas, claro, de todas las prostitutas, a través de los cristales, no se ve, no se reconoce, no conoces a ninguno de los personajes que están presentando. Claro. Eso es cierto. Claro. Yo, de todos modos, perdona, quería decir una cosa porque se me va a olvidar si no, y creo que es muy importante, que es que esta es una película que, a pesar de que está narrada en primera persona, igual que la novela, es decir, hay alguien que cuenta la historia, en este caso es el personaje de Jean Fontaine, a través de la carta que le manda Louis Jourdan. Sin embargo, yo creo que es una historia con distintos puntos de vista, ¿no? Y está, desde luego, es muy importante también el lado de sujeto activo de la historia que cobra Louis Jourdan como lector de la carta, ¿no? Y que por otro lado hay algo muy curioso, y es que Jean Fontaine, que de alguna forma puso en marcha este proyecto, tenía ya una personalidad cinematográfica muy desarrollada, sobre todo a través de películas como Rebecca, Jane Eyre o Sospecha, en que de alguna forma está ese personaje de Stefan Zweig ahí, ¿no? Está ese personaje de la mujer enamorada, ingenua, débil, joven y dispuesta a cualquier cosa por un hombre
raro, peligroso, distante, como se quiera interpretar a los distintos personajes de Laurence Olivier, Cary Grant y Orson Welles en las películas citadas, ¿no? Y yo creo que eso está ya en la actriz, ¿no? Es decir, la actriz aporta ya de arranque muchas cosas a la película, ¿no? Yo lo que creo que esta película es como un sueño, y Viena es un sueño. Y esa Viena nocturna es como si vivieran en un sueño. Y creo que una de las escenas clave es ese falso viaje en tren. Eso es un poco la película de Carta de una desconocida. Y a mí me parece, no sé si vosotros lo sabéis y si no, corregirme, esta película está rodada en los estudios Universal. Sí. En el decorado que se levantó para Sin Novedad en el Frente, que era el poblado europeo que ellos llamaban, y también me parece en parte de Frankenstein. Y tiene algo del misterio, aunque el trabajo es fantástico porque han hecho cúpulas que corresponden de verdad con Viena y se ve unos trozos que pueden ser el Prater, pero tiene algo como de ensoñación, como vista a través de la niebla, de algodón. Es una película en ese sentido como un sueño. Un trabajo maravilloso de ambientación increíble. Yo creo que es un film europeo que accidentalmente se hace en Estados Unidos. Eso es evidente. Cuando decían el otro día los periodistas si iba a haber en este programa películas europeas, es que va a haber muchas películas europeas, solo que están rodadas en otros sitios, como hay muchas películas americanas rodadas fuera de América. Pero lo que es asombroso también es que, por ejemplo, Joan Fontaine, que efectivamente puso en marcha el proyecto, porque su marido era vicepresidente de Universal y el presidente era Goetz, que era los dos yernos de, ya sabéis, de Mayer, eran el más listo, que era Selznick, y el otro menos listo, que era este, que no quiso trabajar con Mayer y trabajó siempre en otros sitios. Pero lo raro de ella es que en las memorias, que ella titula No fue un lecho de rosas, más o menos, que es una frase que la dice George Sanders a ella en Rebecca, que el casarse con De Winter no es un lecho de rosas, le dedica exactamente 9 líneas a esta película, y en esas 9 líneas van incluidos nombres y demás. Lo único que dice que se entiende muy bien con el director, pero parece mentira que una mujer así no se diese cuenta de qué película había hecho. Bueno, es que el rodaje fue muy bueno y maravilloso hasta que quedaban 2 días, y entonces hubo una disputa entre Max Ophuls y ella, que al fin y al cabo ya era la protagonista, y como tú dices, su marido era el productor. Sí, la productora. Y entonces Ophuls le dijo, te estás comportando como una estrella al viejo estilo. Entonces ella abandonó el plató y durante 2 días no se pudo rodar, y gracias a la labor de John Houseman, que era un hombre con un gusto exquisito a nivel literario y a nivel de educación, pudieron terminar la película, pero ella ya nunca quedó conforme. Prueba de ello es que jamás volvió a trabajar con Max Ophuls. Yo creo que también es europea la película, pero hay 2 personas de un enorme talento en esa película, que es el guionista Howard Koch y el productor John Houseman. Los 2 vienen de Orson Welles. Eran amigos de los días marcianos, de cuando estuvieron escribiendo aquella adaptación de la novela que le lanza a él, ¿cómo se llamaba? La Guerra de los Mundos. Y quizá el que realmente plantea la película es el guionista. Él dice, el hombre que puede hacer esto es Max Ophuls, es el hombre que puede entender perfectamente este proyecto. Y Houseman, que era un hombre de una enorme categoría, yo creo que le apoya, y al encontrarse con un extraordinario escritor como Koch y un extraordinario productor, salvan, por así decirlo entre comillas, a Ophuls, que pueda sentirse a gusto, cómodo, relajado y pueda expresarse absolutamente como lo que él era, como un hombre de cultura europea, aunque estuviera rodando en Hollywood, ¿no? Es que Houseman, sobre todo lo que era, eso sí que lo he seguido mucho por las relaciones con Welles y con todo el entorno y con los biógrafos de Welles y todo, Houseman lo que era, él quería ser un artista, pero realmente lo que era un tremendo organizador. Es decir, los éxitos de Welles en el teatro se deben a la organización que le plantea Houseman en la retaguardia, y hasta Kane también sigue haciendo esta labor. Koch, sin embargo, que es un hombre que ellos rescatan del teatro, ha hecho una obra primera, me parece que en Chicago, que ha tenido un éxito limitado, pero que les gusta a ellos, lo contratan, que creo que lo cuenta además Houseman, por $50 a la semana, para hacer adaptaciones. Y lo que sí tienen, claro, es que Welles era un excelente, pero algo increíble como adaptador. Y además había leído todo lo que había en el mundo. Ya sabéis la famosa frase, que eso me lo ha contado riéndose, de Mayer. Cuando Mayer se encuentra que la ausencia de Thalberg crea un hueco muy fuerte, y que en los años 40 y tantos convendría llenar ese papel otra vez con otra persona, le ofrece que sea el productor ejecutivo de todos los films de la Metro, con una condición, que no dirija. Y Koch es uno de estos, como Richard Wilson, como toda la cantidad de gente que llegaron con él, como Norman Foster. Bueno, Norman Foster no llegó con él, pero sí se adaptó enseguida al grupo. Joseph Cotten, toda la gente que aportó. Y en ese sentido, la gran suerte es que en ese momento en Hollywood
está el mismo operador que ha hecho Live Blay en Alemania. Frank Planner, ¿no? Frank Planner, que es un hombre también extraordinario. Que luego hará desayuno con diamantes con Blake Edwards. Sí, menudo operador. No, y ¿eh? muchas películas. Yo le conocí en Roma rodando en Tren de una Mano, Claro. y luego me lo volví a presentar otra vez Nicolás Rey rodando Rey de Reyes. Pero yo lo que no le vi ya, porque había rodado aquí también, era Orgullo y Pasión. Pero Planner era yo hablaba varias veces con él, era un hombre también de un gusto exquisito. Hablamos